Hola, en videos pasados habíamos comenzado a ver el movimiento en una dimensión. Y bueno, en este video vamos a ver rapidez y velocidad. Pero antes vamos a corregir algo que dijimos en el video anterior. Y bueno, lo que estábamos viendo acá es que les había comentado que tenemos aquí una multiplicación de 4 por 400. Ya lo puse ahí en la parte de arriba del video pasado, que multiplica mal, ¿no? Multipliqué 2 por 400, le puse 500, pero era 4 por 400. Creí que eran dos vueltas, pero en realidad eran 4. Y entonces, pues la multiplicación tiene que ser 1600 en lugar de 800, como lo había yo puesto. Entonces era la única corrección que vamos a hacer en el video pasado. Y bueno, continuamos entonces con el video de hoy, que va a ser rapidez y velocidad, hablando en términos de movimiento en una dimensión. Ok, haciendo esta aclaración, pues comencemos y demos la definición de lo que es la velocidad promedio. Y pues, ¿qué es la velocidad promedio? Bueno, lo vamos a definir como la velocidad promedio en la dirección X, que en el caso particular lo vamos a llamar Vx prom. Y bueno, eso se define como el desplazamiento de la partícula dividido entre el intervalo de tiempo, delta t, o sea, delta x entre delta t, así como lo tenemos en esta expresión. Por supuesto, recuerden que delta x es igual a x final menos x inicial, y esperamos que delta t, pues algo muy similar, ¿no? T final menos t inicial. Recuerden que el x es la posición de la partícula, entonces tenemos la posición final de la partícula menos la posición inicial de la partícula, sobre la posición de el tiempo en la posición final de la partícula menos el tiempo en la posición inicial de la partícula. Es así como lo tenemos ahora definido. Ahora, ¿cómo nos quedarían las unidades de medida? Bueno, pues estamos esperando que la velocidad promedio tenga unidades de desplazamiento entre unidades de tiempo. ¿Ok? Es decir, unidades de metros sobre segundos. Bueno. ¿Qué podemos decir acerca de la rapidez promedio? En este caso, en primer lugar, no nos importa la dirección, por eso no le ponemos aquí el v-prom, no le ponemos la x, porque no estamos diciendo si nos movemos en el eje x, o en el eje y, o en el eje z. No importa si dónde nos movamos. Entonces la rapidez promedio de una partícula, pues la vamos a definir como la distancia recorrida, que recuerden que en el video pasado, la distancia recorrida no nos interesa en qué dirección se mueve, solo el camino de la trayectoria, dividido entre, entre el desplazamiento temporal, es decir, entre t final menos t inicial. Es decir, la distancia entre la posición final, perdón, el tiempo final menos el tiempo inicial. Bueno, de manera similar, ¿qué unidades va a tener la rapidez promedio? Pues debe de tener unidades de distancia entre unidades de tiempo. Es decir, por ejemplo, metros sobre segundo. Así como la velocidad tiene unidades de metros sobre segundo, también la rapidez va a tener unidades de metros sobre segundo. Por eso les digo, son muy parecidas, están muy unidas, muy arraigadas. Bueno, a continuación vamos entonces a resolver un ejercicio. ¿Qué nos pide el ejemplo? Nos pide encontrar el desplazamiento, encontrar la velocidad promedio y encontrar la rapidez promedio del automóvil que vimos en el video pasado, que se encuentra acá entre las posiciones A hasta el F. Recuerden que el automóvil, el movimiento que hizo, se mueve hacia adelante de la banqueta de la calle y luego empieza a regresar y se va entonces del punto A hasta el punto F. Esto ya habíamos visto una gráfica previamente. Gráficamente se ve que el punto A se mueve al punto B, al punto C y así sucesivamente hasta llegar al punto F. Ok, recordemos cuáles son las posiciones de esta tablita que tenemos acá. El punto A está en las coordenadas 0 segundos, 30 metros. El punto B se encuentra en las coordenadas 10 segundos, 52 metros. El punto C se encuentra en las coordenadas 20 segundos, 38 metros. El punto D está en la posición, en las coordenadas 30 segundos, 0 metros. El punto E está en la posición, perdón, en las coordenadas 40 segundos, menos 30 metros. Y finalmente el punto F se encuentra en las coordenadas 50 segundos, menos 53 metros. Ok. Recordemos entonces el desplazamiento de punto A hasta el punto F. Disculpen. Bueno, entonces recuerden que la definición de la posición final, perdón, del desplazamiento es posición final menos posición inicial. En este caso necesitamos la posición en el punto F menos la posición en el punto A. Es decir, menos 53, que es en la posición F, menos 30, que es en la posición A.
Eso que nos da, pues hacemos las operaciones, menos 53 menos 30, pues nos da menos 83 metros, ¿ok? Bueno, dado ya la posición, perdón, el desplazamiento, pues ya podemos calcular la velocidad promedio, es decir, delta x sobre delta t. El delta x ya lo habíamos calculado previamente, es menos 53 metros, menos 30 metros, sobre tiempo final menos tiempo inicial, pero recuerden que el tiempo final, aquí lo tenemos, son 50 segundos, menos 0 segundos. Hacemos las operaciones, arriba nos da menos 83 metros y abajo nos da 50 segundos, y si hacemos la división, lo que obtenemos es una velocidad promedio de menos 1.7 metros sobre segundo. Noten que aquí tenemos un signo, cosa que no debería de pasar en la rapidez. ¿El signo qué significa? Bueno, si ponemos un sistema de coordenadas, nos está diciendo que el automóvil se mueve hacia la izquierda, por decirlo así. Déjenme poner la imagen rápidamente. Ok, quiere decir que la velocidad promedio desde el punto A que se va para acá es en general negativa. Noten que tenemos aquí el sistema de coordenadas. Para acá es el lado derecho, para acá el lado izquierdo. Entonces tenemos una velocidad promedio de este lado negativa, porque se está moviendo del lado izquierdo. Ok. Bueno, entonces por eso el menos 1.7 metros sobre segundo. Ok, ¿qué pasa ahora para la rapidez promedio? Vamos a calcularla. En el caso de la rapidez promedio, pues nos queda que la distancia, pues hay que calcularla. Necesitamos calcular todas estas operaciones. Espérenme, creo que aquí estorbo. Ok. Necesitamos calcular la distancia recorrida desde el punto 30 hasta el punto 52, desde el punto A hasta el punto B, luego del punto B al punto C, luego del punto C al D, del D al E y del E al F. Noten entonces que para calcular la distancia recorrida desde el punto A al B tenemos que restar 52 menos 30. Del B al C tenemos que restar 38 menos 52. Del C al D hay que restar 0 menos 38. Del D al E hay que restar menos 37 menos 0. Y finalmente del F al E hay que restar menos 53. Hay que restarle a menos 37. Por eso nos queda así. Menos 52 menos 30. Perdón. 52 menos 30. 38 menos 52. 0 menos 38. Menos 37 menos 0. Menos 53 menos 37. Si hacemos las operaciones, en el primero 52 menos 30 nos da 22. En el segundo 38 menos 52 nos da 14 metros. Recuerden que es valor absoluto, así que ignoramos el signo. Después 0 menos 38, valor absoluto es 38. Menos 37 menos 0, pues igual ignoramos el signo porque tenemos que es valor absoluto, no nos interesa la dirección en el caso de la distancia. Y finalmente menos 53 menos 37, pues va a quedar menos 53 más 37. Lo que nos va a dar va a ser menos 16 y el valor absoluto es 16. Si hacemos las operaciones, la suma de todo esto nos da 127 metros de camino recorrido, de distancia recorrida. Y ya con esto, pues ya podemos calcular la velocidad promedio, que es la distancia entre delta t. Por eso va a ser 127 metros entre 50 segundos. Ve que le hemos calculado 50 segundos menos 0 segundos, 50 segundos. Y al hacer las operaciones, eso nos da 2.5 metros sobre segundo. Así que ya hemos calculado. Calculamos la posición, perdón, el desplazamiento, menos 23 metros. La velocidad, menos 1.7 metros, vean que es diferente. La distancia, 127 metros recorridos. Y la velocidad y la rapidez promedio, 2.5 metros sobre segundo. Noten que aquí todo el tiempo nos va a dar positivo a la velocidad. Bueno, pues esto ha sido todo por este video. Más adelante vamos a ver lo que es la velocidad y la rapidez de manera instantánea. Ahorita estamos calculando una velocidad y una rapidez promedio, pero vamos a ver qué sucede si queremos calcular la rapidez o si queremos calcular la velocidad solamente en un puntito, en un lugar nada más, ¿sale? Bueno, así que eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video. Cuídense y hasta luego.